buenas noches a todas y todos esta noche. El Archivo General de la Nación, en colaboración con la Fundación García Arévalo, tiene el honor de presentar esta noche la obra La Era, de Elíades Acosta Matos, historiador, escritor, miembro de nuestro equipo de investigadores de nuestra institución, y esta noche tiene el honor de presentar esta nueva obra, una combinación de ficción histórica y de historia real, esta combinación fantástica que permite la literatura, y sobre todo para retratar lo que es la era. El nombre lo dice todo, ahí está resumido todo lo que fue la era de Trujillo, sus luces, sus sombras, y sobre todo recordar que es el deber de la historia para que estas cosas no sucedan de nuevo y para que siempre la tengamos en la memoria. Inmediatamente vamos a pasar a presentar nuestra mesa de honor de esta noche. Nos acompaña Alejandro Paulino Ramos, subdirector del Archivo General de la Nación, el señor Manuel García Arévalo, presidente de la Fundación García Arévalo, el autor de esta noche, Elíades Acosta Matos, y el prologuista, que también tendrá palabras esta noche con nosotros, Diógenes Céspedes. La Fundación García Arévalo, creada en 1971 como una forma de contribuir a la conservación y difusión de investigadores sociohistóricas y arqueológicas sobre los habitantes primigenios de la isla, su primer patrocinio fue, para más información, lo que fue la Sala de Arte Prehispánico. Esa fue su primera colaboración al estudio histórico y sociológico de nuestros primeros habitantes de la isla. Más adelante vendrían trabajos de edición, en los cuales llevan ya más de 60 títulos publicados. Manuel García Arévalo fue el gestor y ha estado al frente de la Fundación todo este tiempo, durante el cual ha tenido tiempo de escribir y participar como coautor en más de 20 libros, casi todos de corte histórico, cultural y arqueológico. Realizó estudios de administración de empresas en la Universidad APEC, de idiomas en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, y obtuvo el título de licenciado en Historia por la Universidad Católica Santo Domingo y realizó diversos cursos especializados en arqueología y antropología. Presentamos entonces inmediatamente lo que son las palabras del señor García Arévalo. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En nombre del licenciado Alejandro Paulino, en representación del doctor Roberto Casar, director general del Archivo General de la Nación, y de los demás integrantes de la mesa principal, el licenciado Elíades Acosta Matos y el doctor Diógenes Céspedes, y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este acto de puesta en circulación de una publicación de la autoría del historiador Acosta Matos, coeditada, como ya muy bien señaló nuestro presentador, coeditada por el Archivo General de la Nación y la Fundación García Arévalo. La obra, que lleva el sugerente título de La Era, recoge un manojo de ensayos publicados originalmente en el periódico Diario Libre sobre diversos aspectos novedosos del régimen trujillista, dejando entrever con gran verosimilitud la actitud personal y las reacciones del dictador ante diversas circunstancias surgidas a su paso, así como la interacción de éste con sus más cercanos funcionarios y colaboradores. Pero dejemos que sea nuestro reconocido escritor y crítico literario, el doctor Diógenes Céspedes, autor del prólogo de la obra, quien a continuación nos dará su autorizada opinión de la misma. El doctor Céspedes es un reconocido crítico literario, poeta, narrador, periodista y lingüista. Se graduó de periodista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1968 y de 1969 al 72 realizó 2 licenciaturas y una maestría en francés, en lingüística y estilística en la Universidad de Besançon en Francia. De 1977 a 1980 se graduó de doctor en literatura general, especialidad en poética en la Universidad de París. Ha sido columnista de varias revistas culturales y de actualidad y ha contribuido con sus artículos en los más importantes periódicos del país. Actualmente colabora con el suplemento sabatino Areíto del periódico Hoy y en la página de opinión de acento.com, y ha publicado numerosos libros y ensayos sobre temas de su especialidad, participando con ponencias en coloquios y seminarios nacionales y extranjeros. Ha sido profesor invitado de varias universidades en Estados Unidos, Europa y otros países de América Latina, y en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo otorgado por la Secretaría de Estado de Educación con su libro
6 ensayos sobre poética latinoamericana. En el 2003 fue galardonado con el premio Caunabo de Oro que otorga la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Desde 1974 hasta 1911 fue profesor de análisis de textos literarios de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual es profesor meritísimo. Dirigió desde el 1983 hasta el 94 la revista Cuadernos de Poética con 28 números publicados. Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, de la cual fue su director, y miembro de número también de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. El 20 de febrero de 1907 recibió el Premio Nacional de Literatura, otorgado por la Secretaría de Estado de Cultura y la Fundación Conripio. En la actualidad mantiene una gran vigencia como investigador y asesor cultural en varios de nuestros centros de estudio superior. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Diógenes Sexto. Gracias. Buenas noches. John Lucas, húngaro nacido en Budapest y norteamericano por adopción, estudia con minuciosos y detenidos detalles la crisis del discurso acerca de la historia de la novela en Occidente a partir de la primera mitad del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI, y ha concluido en que la relación que siempre ha existido entre historia y novela se ha inclinado ahora más hacia la historia que a la ficción. Pura, diría yo, si es que esta última existe y no se la confunde con la novela histórica, cuyos portaestandarte conspicuos fueron Walter Scott, Panorato de Balzac, Stendhal, Alejandro Dumas, Gustave Flaubert y en menor medida Émile Zola. Hoy, según Lucas, las fuentes primarias y secundarias han perdido significado ante los hechos de la informática, la cibernética y el Internet. Los mensajes por teletipo, fax o correo electrónico, o los discursos encomendados a profesionales por parte de los presidentes de república, ministros, políticos, dirigentes empresariales, religiosos y universitarios, a quienes es muy difícil seguirles la pista. Yo diría que el cibermundo y el ciberespacio tienden por ahora a sembrar el anonimato de cualquier documento primario. Si para el historiador esta dificultad es fuente de crisis, Lucas piensa que el novelista lo es más. Dice él: los motivos de la crisis de la novela, por supuesto, tienen relación con la historia contemporánea, con los cambios en las estructuras sociales y en ciertos sucesos. Para empezar, a menudo los hechos, en mayúscula lo pone él, se han vuelto más extraños que la ficción, en mayúscula también. Y no me refiero aquí a este género juvenil de la ciencia ficción. Hay asuntos como la vida en Auschwitz o que dos hombres pusieran el pie en la luna, sobre los que no tendría mucho sentido escribir una novela. Temas tan alejados de lo humano que la imaginación del novelista no llegaría a ellos. También estoy pensando en la cantidad de despropósitos que nos rodean noche y día, que se hacen patentes en los anuncios publicitarios, en los eslóganes, en las campañas de promoción, en ese pseudo lenguaje tecnológico y pueril, en los sonidos y los gritos de la música popular, etc. Es difícil satirizar y parodiar estas cosas, porque hacerlo no haría falta tanto distorsionar la realidad cuanto es exagerar los disparates que de hecho ya existen. La imprescindible imaginación del novelista desfallece, no solo ante la monstruosidad, sino ante la acumulación mortífera de estupideces que se da en esta era de la alfabetización universal, cuando uno se topa con tantas banalidades en la conversación y tantas faltas expresivas en el lenguaje público, que la propia grabación y reproducción fiel de este parecería una exageración de todo punto irreal. Cierro la cita de Lucas. Al novelista le quedaría solamente la alternativa, en medio de esta crisis, de volver a lo que el público lector de novelas históricas demanda hoy día, es decir, según Lucas, un apetito popular de reconstrucciones históricas.
tal como lo hizo Truman Capote en A Sangre Fría, publicada en 1964. En este tipo de novela, la historia está en el telón de fondo y los personajes populares e insignificantes en primer plano. Es decir, todo lo contrario de lo que fuera novela histórica. E incluso su derivación al estilo Maupassant, quien dijo que el objetivo de la novela realista no estriba en contarnos una historia, divertirnos o entristecernos, sino en forzarnos a pensar, a comprender el sentido profundo y oculto de los sucesos. O Flaubert, cuyo objetivo era describir lo que pensaban y sentían las personas de aquel tiempo. En estos objetivos de Maupassant y Flaubert, a estos objetivos de Maupassant y Flaubert responde La Era, documento que reconstruye a mitad de camino entre historia y ficción el mosaico del sistema trujillista en 40 relatos distintos, pero bien hilvanados, donde incluso los grandes personajes de aquella dictadura son el telón de fondo y la multitud, representada por los pobres, los humillados, los condenados a muerte, son realmente los personajes del relato de Eliades Acosta Matos. El autor se propuso, consciente o inconscientemente, tomar y dejar elementos de esas teorías esbozadas por Lucas sobre la crisis de la novela, opiniones de Galdós o Naipaul al respecto, o de Víctor Hugo, Scott, Dumas, Maupassant, Flaubert, o ideas sobre la novela histórica, aunque Acosta Matos recurrió a otro expediente, al utilizar el material sobrante que no cabía en los 6 voluminosos tomos que editó para la publicación del Archivo General de la Nación, contentivos de la documentación más importante emanada de los archivos de Trujillo. Trabajo que se emparenta con la reconstrucción documental que demanda el masivo público lector de novelas históricas, que ha abandonado lo que una vez fue la novela de ficción total, al estilo de Proust y Kafka. Si bien Kafka es lo contrario de la novela histórica, pues sus personajes pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad, o a veces son, como en La Metamorfosis, una cucaracha, los lectores de hoy buscan con avidez salir del terror que les causan la anomia y el anonimato de la era tecnológica del siglo XXI. Incluso ese público aterrorizado ha abandonado ya la novela sobre novelas. Antes de que García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos e innumerables prohombres del boom hispanoamericano se plantaran como intermediarios entre la nueva novela francesa, que rechazaban por supuesto, salvo un poco más o menos Carlos Fuentes, y la novela histórica cuyo tipo siglo XIX, que también rechazaban, pero preferían un punto intermedio, es decir, Maupassant y Flaubert, mientras otro segmento del público lector se quedó en Tolstoy, Gorky y el realismo ruso. Y por supuesto, el sector de lectores minoritarios que reivindicaba a Dostoyevsky y Kafka y su derivación surrealista de lo absurdo, la nueva novela francesa Intelquel, que intentaron la liquidación del plan ilusionista de la realidad y la reivindicación de la novela sobre novelas o procedimiento de puesta en abismo. Pero Acosta Matos viene de algún precursor, solo que no lo dice, o lo dice parcialmente. Es un acertijo dedicarse a sugerir nombres, pero de todo aquel siglo XIX viene, y del siglo XX también, con su toque de realismo al estilo La Madre o Madre Coraje y sus seguidores que vinieron después. En la especie de arte poético inserto como introducción, el autor dice, sin dar nombres de novelistas, de dónde viene. Abro comillas. Los hechos históricos, dice Eliades, los grandes relatos, por grandes que sean, tienen rostro humano y solo podrán ser contados con la lengua de los hombres. Cierro la cita. Y aunque no cita a los teóricos de dónde bebe, se intuye la alusión, abro comillas. Se ha dicho con sobrada razón que la verdadera historia no es más que la historia de los hombres que no tienen historia. Cierro la cita. Marx, Engels y a su través Hegel, en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal,
donde dice que en el desarrollo de la humanidad solo hay pueblos históricos y ahistóricos. La India no solo tiene antiguos libros religiosos y creaciones brillantes de la poesía, sino también códigos antiguos, cosa que antes se exigía como una condición de la historia, y sin embargo no tiene historia. Cierro la cita. Esa ideología de lo histórico y lo ahistórico implica otra, la del racionalismo historicista del progreso y su ideología del sentido de la historia por partida doble. Tesis que luego retomarán Marx y Engels en su libro sobre el colonialismo, con los ejemplos de la India y México, y posteriormente sus secuaces traducirán al pie de la letra como pueblos con historia y pueblos sin historia. Corregidas dichas tesis por Román Rodolsky en El problema de los pueblos sin historia, pero todos cobijados por la teoría del signo, por más serias que hayan sido las rectificaciones a esa ideología eurocéntrica. En el texto de la contraportada, los editores encomian esta primera novela de Eliades Acosta Matos y avalan su tesis del "se ha dicho con sobrada razón", y concluyen con el mismo juicio del autor, una historia verídica que no fue, pero pudo haber sido. Es la urdimbre de la realidad con la ficción. Significa tal acerto una contradicción terminológica que se resuelve con la teoría de lo verosímil. La novela no debe estar ni tan alejada de la historia para que pueda ser creíble, ni tan alejada de la ficción que no sea verosímil a los ojos del lector. Eso pudo haber sucedido. La aparición de nombres de personas reales le otorga a la novela esa apariencia de verdad, y a la ficción la del pudo haber sucedido. Barthes estudió muy bien ese mecanismo a partir de Sarracini, de Balzac. En este tipo de novela, los nombres históricos están sometidos a la lógica de la ficción, y su presencia en el texto es para otorgarle carácter de verosimilitud. Pero es una treta del autor que, consciente o inconscientemente, apunta a despistar al lector. El problema de las histonovelas radica en que cuando disfrazan los nombres de los personajes reales con nombres ficticios, salvo que las referencias del texto a ellos sean inconfundibles, es muy difícil saber a cuáles personajes de la vida real remiten. Por ejemplo, en La Era, cuyos relatos se publicaron por entrega del matutino digital Diario Libre, los nombres de los personeros trujillistas fueron cambiados. Algunos viven todavía y son parte del poder y sus instancias, incluidos sus familiares. En estas condiciones, tanto a un nativo como a un extranjero que lea la novela de Acosta Matos, le será difícil identificar a dichos personeros. Y a medida que transcurran los años, ya será labor de especialistas de crítica histórica y literaria. El problema, otro tanto ocurre con la novela Cartas auténticas que nunca se escribieron, la que debe ser considerada como la teoría y la práctica en las que está basada La Era de Eliades Acosta Matos. Para un especialista de historia y literatura cubanas, puede resultarle más fácil identificar los nombres ficticios de los personajes y determinar a cuáles personalidades políticas españolas o cubanas correspondieron. Determinar, por ejemplo, si el gallego Bonifacio Segura y Espeleta es un nombre de algún personaje histórico o ficticio. Y si es ficticio, ¿a cuál personaje histórico real correspondería? Los nombres reales de personajes históricos de ciudadanos norteamericanos reales, como el del expresidente de los Estados Unidos, Robert Cleveland, el presidente McKinley, el general Fitzhugh Lee, el almirante Sampson y los personajes del bando cubano o español, como Máximo Gómez, Maceo, Sagasta, Canaleja, Weyler, Ramón Blanco, el general Arolas y el almirante Pascual Cervera, son reales, pero tienen el mismo estatuto
pero tienen el mismo estatuto que desempeña, por ejemplo, el nombre de Napoleón Bonaparte en las novelas históricas francesas, o, por brindar un caso concreto, en el relato Sarracine de Balzac. Son personajes inventados de una sola pieza, el narrador Joaquín, dependiente pobre de la ferretería de Segura Espeleta, y luego saltimbanqui o cómico de la lengua, el negrito Luis Sirope, descrito como un raterillo de las calles habaneras, el voluntario Manuel, descrito como macilento, vestido de rayadito y con un brazo en cabestrillo. O sea, un baldado, víctima de la guerra contra los mambises. La negrita María Dolores, empleada de una lavandería, refugio de mis penas y aliento de mis flaquezas. La vi salir del brazo de un cubanito pispireto, recadero de botica, que con sorna mal escondida en los ojos pasó por mi lado, mientras ella me miraba con desdén y mascullaba algo parecido a: quien fue a Sevilla perdió la silla, mi chino. Al Chilochen no está muy cuerdo, y en el teatro ambulante del Saltimbanqui Joaquín trabaja ese chino disfrazado de diablo. No alude Chan al detective Charlie Chan de la famosa radionovela cubana de los años 50. Y finalmente Manuel, gracias a quien será Joaquín millonario, estos personajes devaluados por los grandes relatos ocupan el proscenio, mientras que los grandes personajes volterianos figuran en el fondo, tan lejos como se desarrollan los acontecimientos de la guerra. ¿Por qué estos fracasados ocupan el proscenio en ese teatro dominico cubano de nuestra historia? Porque son la memoria de los que no tuvieron historia y, aunque sea en virtud de la dudosa reconstrucción de la historia, han accedido, aunque sea a través de la ficción, a la historia como sujetos. El mismo gallego Segura y Espeleta fue inicialmente pobretón, luego rico, propietario de ferretería, coronel del cuerpo de voluntarios y a poco caído en la miseria y vuelto a resucitar como trepador social ante la nueva situación política después de la derrota española en Cuba a manos de los Estados Unidos. ¿Por qué escoger a un gallego? ¿Qué simboliza? Hay un instrumentalismo social, al igual que en la novelística europea universal, cuando se elige a un judío como personaje identificado con el dinero. Este grupo de personajes, descrito por el narrador, ha salido de la miseria más sórdida. Pertenece a la multitud empobrecida y humillada que desea abrirse paso para sobrevivir a los tiempos difíciles de la guerra a muerte que se libra en la última colonia española en América. Y sobrevive Joaquín en virtud de un tour de force del narrador en función de su relación de sujeto de la escritura y autor, pues este le dota de una fortuna enorme de monedas de oro encontradas en un compartimiento disimulado del coche donde se paseó el expresidente Grover Cleveland cuando realizó una visita privada a Cuba en 1896. ¿Es más literaria esta solución a la soñada por Joaquín de ganarse la Real Lotería? La visita del expresidente Cleveland no figura en la cronología cubana o norteamericana consultadas relativa al periodo, quizás por su carácter privado, pero la prensa de la isla la documentó y en comunicación verbal, agrega el autor de la era, fue muy celebrada. ¿Qué significa y simboliza esa visita real del expresidente Grover Cleveland? Legitimar la verosimilitud del microrrelato de Joaquín, millonario, cuyas cartas a los tíos y primos en España, con el anuncio de la buena nueva, busca el mismo objetivo, es decir, que le crean. Y el texto logra que el lector crea que es verdad que Joaquín y Manuel encontraron ese tesoro. La ficción literaria hace que los hechos ocurran. En fin, que para determinar cuáles personajes son de la vida real, cuáles dentro de la multitud pudieran haber sido transmutados o disfrazados de reales a ficticios para que se cumpla el decreto novelístico de que la historia verdadera es aquella que cuenta la historia de los hombres y mujeres, hay que incluirla, que no tienen historia, que sí la tienen oralmente,
pero nunca fue recogida por los libros de los historiadores de los grandes personajes, como el Luis XIV de Voltaire. Y en cuanto a la India, a los pueblos conquistados por el germanismo o por el paneslavismo, claro que tienen historia, solo que de Hegel a Marx y Engels, el eurocentrismo les hizo creer que la historia verdadera es la historia escrita por los historiadores del partido del signo. Incluso hoy en el siglo XXI, aunque vapuleada, la ideología de los pueblos sin historia tiene otro tipo de funcionamiento: la exclusión del sujeto del discurso histórico. Quienes lean los 40 relatos de la era y su cortejo de crímenes, abusos de poder, explotación y misericordia de los pobres por parte de la dictadura, de sus funcionarios y empleados de las capas medias y pobres, comprenderán el significado del pago abusivo de los bajos salarios, el caso de las lavanderas, el cinismo de las altas jerarquías, insensibilidad de las autoridades, la vigilancia de la vigilancia, los personajes que admiten su adyección y justifican su lealtad al régimen, el caso patético del delator y el general en la novela de Eliades. Estos casos son mayoritarios. Pero existen otros, como el del teniente conspirador, que siempre supo ser un verdadero enemigo de la dictadura. Aquel cortejo de la muerte con los nombres reales o supuestos de los protagonistas será, a medida que transcurra el tiempo, un adolorido recuerdo, pura ficción, pero ficción que invita a pensar y a reflexionar acerca de lo que pasaba a la población y cómo actuaba ante aquella dictadura de hierro, tal como son hoy, más que nunca, un adolorido recuerdo las dictaduras de Santana, Báez y Heró, y los miles de sujetos que dejaron el pellejo en los callejones oscuros de la ignominia. Obras como la de Acosta Matos tienden a invertir la ideología eurocéntrica de los pueblos sin historia. Execrada por Voltaire en su definición de la historia y la novela como el escenario de los grandes personajes, la multitud ha ocupado momentáneamente, por encima del dolor y la humillación de un pueblo, el escenario de la alegría, mientras las balas de los ajusticiadores daban cuenta en Moca, aquel 26 de julio de 1899, del patón que decía que la política no se escribía. Y 12 años más tarde, las balas asesinas daban cuenta de la vida del hombre, Ramón Cáceres, que con puño de hierro se propuso pacificar y modernizar, entre comillas, el país para que los capitales norteamericanos le entraran a saco a las fértiles tierras del este, para que las convirtieran en grandes y prósperos ingenios de azúcar. Con el mismo pretexto, pero para beneficio de su dinastía y de sí mismo, los ajusticiadores dieron cuenta de la vida del cazador casado, Rafael Trujillo, que olvidó su propia frase de que a quien vigilan no se escapa. Esas mismas balas y los mismos familiares de los que mataron a Lilis se encargaron de ajusticiar en la autopista que va a San Cristóbal al abominable asesino que durante 31 años se cebó sobre los pobres, ricos, honrados, campesinos, obreros, curas, poetas, escritores, deportistas, artistas y cuantas categorías masculinas o femeninas constituyeron para el dictador un estorbo a sus planes de acumulación originaria, conquista, avasallamiento y envilecimiento de la sociedad. Esta alegría que brotó del pecho de los humillados cuando supieron que la fiera había sido abatida, nadie pudo confiscarla a partir del 31 de mayo de 1961 hasta el 1 de junio de 1966, cuando los relentes de aquella dictadura volvieron